En la presente unidad venimos hablando de las diferentes ramas de la geografía física. En este punto estamos hablando de la asociatividad que existe entre la hidrología y la hidrografía y la geografía física. Entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de estos componentes. Esto lo vamos a llamar componente hidrosférico, es decir, toda la parte acuática que existe sobre la superficie de la Tierra. Ahora bien, ¿de dónde proviene la palabra hidrología? Etimológicamente proviene de hidor, que significa agua, y logos, que significa estudio. ¿Qué es la hidrología? Es entonces la ciencia natural que estudia el agua, su ocurrencia, circulación y distribución en la superficie terrestre, las propiedades físicas y químicas y su relación con el medio ambiente, incluyendo la interrelación que existe con los seres vivos. La hidrología se relaciona a su vez con otras ciencias. Primero, la meteorología y la climatología, que ya la habíamos abordado en la parte inicial de la presente unidad. Todo este proceso afecta el régimen hidrológico, por eso se asocia de una manera directa. La meteorología y la climatología se debe tener en cuenta para el análisis y el procesamiento de datos meteorológicos. Se asocia también con la edafología y la geología. ¿Por qué? Porque se genera un proceso de escorrentía superficial, genera también procesos de susceptibilidad del suelo a erosión, es decir, todo el agua que escurre sobre la superficie de la Tierra puede generar o no procesos de erosión. Asimismo, la edafología y la geología permite el estudio de procesos de infiltración, que son los que finalmente terminan formando toda esta parte de los acuíferos o de agua subterránea. Se relaciona también con la botánica, la fisiología y la ecología, porque a partir de esta se tiene en cuenta toda la presencia de la vegetación y esta influye a su vez también en la circulación del agua sobre la superficie de la Tierra o en la atmósfera. Ahora bien, ¿para qué nos sirve a nosotros hacer estudios hidrológicos? Primero, podemos identificar caudales de diseño para la construcción de embalses. ¿Qué son los caudales de diseño? Son esos caudales que se deben tener en cuenta al momento de la construcción de un embalse, como por ejemplo el caudal ambiental, cuáles son los caudales máximos, mínimos y medios que detienen una corriente de agua y de esta captar una pequeña parte para la construcción de un embalse. Se pueden identificar también caudales para la construcción de sistemas de drenaje pluviales, que son los que están enfocados directamente con la circulación del agua proveniente de la lluvia. Se pueden también diseñar sistemas de abastecimiento de agua potable, teniendo en cuenta la oferta y la demanda hídrica. Se pueden construir a su vez sistemas de irrigación, que son todos estos sistemas de riego para la agricultura y la ganadería. Asimismo, la planificación y gestión integrada de los recursos hídricos. Ahora bien, la hidrósfera es toda la totalidad de agua que existe sobre el planeta. Tengamos en cuenta que al planeta Tierra se le conoce como planeta azul por la alta disponibilidad de agua. En este punto se debe tener en cuenta que el agua puede estar presente de manera superficial, de manera subterránea o en forma de vapor de agua, que es la que se deposita en las capas de la atmósfera. ¿Cómo es entonces la distribución de agua a nivel planetario? Primero, tenemos los océanos y mares con un 97.5% de la disponibilidad de agua. Tenemos los glaciares y polos con un 1.74% de esta. Las aguas subterráneas dulces con el 0.76%. Los lagos de agua dulce 0.007%, lagos de agua salada 0.006%. Los ríos tienen una pequeña cantidad, a pesar que pensaríamos que es una cantidad más alta. Estos representan únicamente el 0.0002% de toda la superficie total de agua. Tenemos también una cantidad en la biomasa, que es el 0.0001%, y una cantidad de agua que se deposita en las capas de la atmósfera, que es el 0.001%. Como podemos ver acá, la disponibilidad de agua para el consumo humano es bastante poca. Entonces acá radica la importancia de los procesos de conservación del recurso hídrico. Ahora bien, ¿qué son los océanos y los mares? Son grandes masas de agua salada que separan los continentes. Los mares tienen mayor biodiversidad justamente por esto, por la cercanía con la superficie continental, y los mares difieren en tamaño de los océanos, básicamente en el tamaño, la profundidad y la cercanía a los continentes.
¿Cuántos océanos y mares existen en la Tierra? Según la Organización Hidrográfica Internacional, tenemos 5 océanos y 66 mares. ¿Cuáles son los océanos? Tenemos el Océano Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. El océano más grande por su superficie pues es el Océano Pacífico, que tiene una superficie cercana a los 155 millones de kilómetros cuadrados. Tiene una profundidad media de 4.280 metros y una profundidad máxima de 10.930 metros, que la encontramos en las fosas de las Marianas. Acá pues una representación gráfica de los océanos y la distribución de estos en el planeta. Cuando nosotros hablamos de los mares, debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de estos. El primero de ellos son los mares costeros o litorales, que son los que rodean los continentes y poseen una poca profundidad. Un ejemplo de esto es el mar de Noruega, el mar del Caribe, el mar de Barents. Tenemos también unos mares continentales que rodean los continentes excepto por unas pequeñas aberturas o estrechos. Tenemos acá el mar Mediterráneo, el mar Báltico, el mar Negro y el mar de Japón. Existen otros, pero pues este es uno de los ejemplos que podemos encontrar. Tenemos también unos mares interiores o cerrados que poseen unas menores dimensiones. Por lo general se encuentran por debajo del nivel del mar y no tienen contacto con otras superficies de agua salada. Un ejemplo de esto es el Mar Muerto, el Mar de Aral y el Mar Caspio. Acá podemos encontrar una imagen en donde podemos ver la pérdida ecológica que se presentó con el Mar de Aral. Podemos ver que hacia el año 1973 se presentaba una gran masa de agua, la cual se fue reduciendo hacia el año 1999, y acá tenemos una imagen satelital del año 2009 donde su desaparición es inminente. Entonces yo los invito a que nos preguntemos por qué se generó esta extinción temprana del Mar de Aral. Es una invitación para que podamos consultar, indagar sobre este proceso de extinción. Ahora, cuando estamos hablando de los mares y de los océanos, existen diferentes tipos de desplazamientos o de movimientos que se generan en ellos. El primero de ellos son las olas, que son generados por las masas de aire. Pues cada una de estas, de acuerdo a la dirección y a la velocidad del viento, pues puede tener una mayor o una menor amplitud. Tenemos también los tsunamis, que son generados por movimientos de tierra o por erupciones volcánicas. Normalmente pues tienen unas olas superiores a los 10 metros. Tenemos también las mareas. Estas mareas son influenciadas por las fuerzas gravitacionales del Sol y de la Luna, así como también por los movimientos de la superficie de la Tierra. Cuando hablamos de mareas altas, hablamos de pleamar. Cuando hablamos de mareas bajas, hablamos de bajamar. Asimismo, encontramos las corrientes marinas. Las corrientes marinas pueden ser de dos tipos, superficiales y de profundidad. Las primeras, que son las superficiales, son debidas al viento y a la rotación de la Tierra. Por lo general afectan menos del 10% de la masa de agua. Tenemos otras corrientes que son de profundidad, las cuales se deben a la variación de la densidad de la temperatura y afectan aproximadamente el 90% de la masa de agua. Estas están también relacionadas con unas corrientes de convección, que pues es un cambio de temperatura en el agua y generan que se generen las corrientes marinas. Una de las corrientes marinas más conocidas a nivel mundial es la corriente de Humboldt. Esta se presenta en la costa sur de Perú y norte de Chile. Es generada por unas corrientes de convección que generan el enfriamiento de las aguas, generan que a su vez gran cantidad de materia orgánica y de fitoplancton que se encuentra en la parte más profunda del océano ascienda a la superficie, produciendo una gran cantidad de alimento para diversidad de peces. Se dice que la costa sur de Perú y norte de Chile es una de las zonas con mayores recursos ictiológicos a nivel mundial, es decir, mayor cantidad de recursos pesqueros. A esto se debe pues un auge en la gastronomía peruana que favorece también el sector de la economía. Ahora bien, vamos a hablar de cuencas hidrográficas. Entonces, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, el cual vierte sus aguas a un cauce principal, al mar o a un lago. Cuando hablamos de cuencas hidrográficas debemos tener en cuenta que es la divisoria de aguas, es a partir de una zona alta sobre la cual empieza a drenar cada una de las aguas provenientes de la precipitación.
Existen entonces cuencas hidrográficas a nivel mundial. La más grande de ellas pues es la cuenca del Amazonas, que tiene una extensión de 6.145.000 kilómetros cuadrados. Está compartida por los países de Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Brasil. Le sigue la cuenca del Congo, la cuenca del Nilo, la cuenca del río Mississippi, la cuenca del río de la Plata y la cuenca del río Orinoco. Estas son entonces las 6 cuencas hidrográficas más grandes del mundo. Ahora bien, ¿cuáles son las partes de una cuenca? Las partes de una cuenca, pues como podemos ver acá en la imagen, es la parte alta, la parte media y la parte baja. Como pueden ver, podemos definir y podemos decir que todo lo que sucede en la parte alta termina afectando a la parte media y a la parte baja. Es decir, si en la parte alta se están generando procesos de contaminación, procesos de captación de aguas, pues asimismo se va a ver afectado el caudal en la parte media y en la parte baja, asimismo como la calidad del recurso hídrico. Existen entonces diferentes tipos de cuencas. La primera de ellas son las cuencas exorreicas, que son las cuencas hidrográficas que son capaces de vertir sus aguas ya sea al mar o a un río de mayor caudal. Tenemos también las cuencas endorreicas, que son las que vierten sus aguas a un cuerpo de agua léntico, como pueden ser lagos o lagunas. Tenemos por otro lado las cuencas arreicas, que son las cuencas que ya sea por procesos de infiltración o por procesos de evapotranspiración desaparecen en el camino. Es decir, podemos tener acá un río que pues va en su curso natural, gracias a los procesos de infiltración o los procesos de evapotranspiración pues termina desapareciendo antes de poder vertir sus aguas a un drenaje de mayor orden o ya sea al mar. Acá tenemos una parte del ciclo hidrológico que pues a su vez también termina aportando a los procesos de conformación de las cuencas hidrográficas. Ahora bien, existen a nivel mundial diferentes problemáticas que se tejen y que surgen a partir del agua en el planeta. Podemos decir que a nivel mundial existen más de 7.000 millones de personas. De estos 7.000 millones de personas, un 11% de la población no tiene acceso a agua potable, ¿sí? Se presentan entonces diferentes escenarios, por ejemplo, en los países desarrollados, que en este caso serían los países de Europa y los países de Norteamérica, 10 millones de personas no tienen acceso a agua potable. La situación cambia cuando nos dirigimos a América Latina, en donde 32 millones de personas no tienen acceso a agua potable. La situación es aún más crítica en los países africanos, que son los países considerados pobres, donde 345 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Esto genera diferentes procesos de salubridad y de salud pública y pues seguramente muertes y numerosas enfermedades. Ahora bien, cuando hablamos de los sistemas de saneamiento y de potabilización de agua, acá podemos evidenciar también unas brechas diferenciales entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. Es así como en los países desarrollados el 70% de la población tiene acceso a estos sistemas de saneamiento. En los países en vía de desarrollo, como puede ser América Latina, únicamente el 35% de la población tiene acceso a estos sistemas de saneamiento. Mientras que en los países considerados pobres, únicamente el 8% de la población tiene acceso a estos recursos. A nivel mundial, más de 2.600 millones de personas carecen de instalaciones básicas de saneamientos. El 80% de las enfermedades a nivel mundial son causadas por agua contaminada. Anualmente, 3.4 millones de personas mueren por enfermedades relacionadas con la contaminación del agua y más de 1.000 millones de personas a nivel mundial utilizan fuentes de agua no aptas para el consumo humano. Acá podemos ver diferentes cifras que alertan y alarman sobre la problemática a nivel mundial. Ahora bien, cuando vemos la disponibilidad de agua por región geográfica, pues asimismo también existen diferentes brechas. Por ejemplo, en América del Norte se tiene un 15% de los recursos de agua a nivel mundial y ellos albergan únicamente el 8% de la población.
En América del Sur, donde albergamos el 6% de la población, tenemos el 26% de los recursos hídricos a nivel mundial. En Europa, por su parte, el 13% de la población mundial goza del 8% de los recursos hídricos a nivel mundial. En África, el 13% de la población tiene el 11% de los recursos hídricos. La situación en Asia es un poco diferente. Por ejemplo, ellos tienen el 60% de la población mundial y el 36% de los recursos. En Australia y Oceanía se tiene únicamente el 1% de la población y el 5% de los recursos. Acá existe una brecha, como les venía mencionando, también bastante grande, pues países como China, India y Estados Unidos consumen cerca del 38% de la totalidad de agua a nivel mundial. Entonces acá podemos ver también cómo esa brecha social termina afectando por regiones geográficas a nivel mundial. De esta manera terminamos esta parte del componente hidrosférico y de cómo la hidrología y la hidrografía aportan también a la geografía física.